es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Con barbijo, Trump sufragó por anticipado en Florida y criticó la votación por correo. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. Kicillof, la Argentina real es la de la producción, no la de la especulación financiera. Organizaciones se manifestaron a favor del proyecto Artigas en el predio de la Rural en Palermo. 2 policías y 2 civiles baleados a metros de la estación de trenes de San Martín en Retiro. Actividades, charlas, retrospectivas y 12 filmes en la edición online del DOC en Buenos Aires. Alberto Fernández se reunió con integrantes de la mesa automotriz. Galmarini y Granados habilitaron una nueva red de agua potable en Ezeiza. Se reportaron 3.694 nuevos casos en Buenos Aires y el total asciende a 531.014 personas. Córdoba supera a Buenos Aires en pacientes con coronavirus internados en terapias intensivas. Las Naciones Unidas celebran sus 75 años con un llamado a la paz global para luchar contra la pandemia. Caravana de las 1000 flores para homenajear a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. El presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, emitió su voto anticipado en un centro electoral de West Palm Beach, en el estado clave de Florida, de cara a los comicios del 3 de noviembre. No, not much. It was a very secure vote. Much more secure than when you send in a ballot, I can tell you that. Everything was perfect, very strict, right by the rules. When you send in your ballot, it could never be like that. It could never be secure like that. They've done a fantastic job over here. Great people inside. President, who did you vote for today? I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody. Damos paso al informe sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo, actualizado este viernes 30 de octubre. En Argentina, total de casos confirmados 1.143.800. Total de fallecidos 30.442. Nuevos casos en las últimas 24 horas 13.267. Pacientes recuperados 946.134. Pacientes activos 167.224. Fuente Ministerio de Salud, último informe oficial. En el mundo, total de casos confirmados 44.908.447. Total de fallecidos 1.179.278. Nuevos casos en las últimas 24 horas 507.201. Pacientes recuperados 30.229.278. Fuente Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que la Argentina real es la de la producción y no la de la especulación financiera. Y lo dijo al participar junto al presidente Alberto Fernández de un anuncio de inversiones de la Compañía de Cervecerías Unidas, CCU. En la zona más industrial y más productiva del país, a la pandemia no le ganamos, pero la estamos aprendiendo a dominar. Con esto, con los barbijos, con los lavados de manos, con la distancia social, con los sacrificios inmensos de un pueblo que entendió que esto no era para molestarlo o para condicionarlo, sino para cuidarlo. Y del otro lado, lo que vemos es que muchos se preguntan cómo va a ser la pospandemia. Yo entiendo, y por eso este acto el día de hoy es importantísimo para mí, para dar ese mensaje. Le estamos ganando de alguna manera a lo peor que se esperaba del coronavirus, pero al mismo tiempo estamos pensando en el futuro y en la pospandemia. Mientras las tapas de los diarios, no sé si lo van a reflejar,
quiero que los que nos están escuchando, los que están acá, los que prestan atención a lo que realmente tiene que ver con la producción y el trabajo, o sea, con la Argentina real, no con lo financiero, no con lo especulativo, con la Argentina real. Hoy estamos acá en Luján porque se va a duplicar el tamaño de esta planta. Se va a hacer una inversión de 4.500 millones de pesos, lo que va a servir para impulsar Luján, para impulsar la provincia, para impulsar el país y para ponerlo en otro lugar. Eso es lo que vinimos a hacer. La pandemia nos puso un enorme desafío y quiero decir con muchísimo orgullo, Alberto, que gracias a tus decisiones, gracias a los empresarios que acompañan, gracias a los trabajadores, a los representantes sindicales, gracias a nuestros intendentes, estamos dando esa batalla y vemos para adelante una provincia más grande, más productiva, más desarrollada y una vida mejor para los y las bonaerenses. Muchísimas gracias. Organizaciones sociales se manifestaron a favor del proyecto Artigas en el predio de la Sociedad Rural Argentina en el barrio porteño de Palermo, como parte de la disputa que mantiene la familia Echeverre por la sucesión de un campo familiar en Entre Ríos. Este proyecto tiene como fundamento más importante recuperar las tierras que son de nuestro pueblo. Hoy en la Argentina la mayor cantidad de tierras las concentra un pequeño grupo de personas y ejerce sobre esas tierras un modelo de agro, que es un modelo caracterizado por el agronegocio, caracterizado por los agrotóxicos que envenenan a nuestros pibes y nuestras pibas. No es casualidad que el 60% de los cánceres en niños son de la provincia de Entre Ríos y aledaños, provienen de regiones cercanas a la donde se concentran las tierras. La pandemia nos demostró que el déficit habitacional que sufre la Argentina es enorme y que la única manera de resolver eso es con distribución de tierras. Así que hoy nos encontramos acá apoyando la lucha de Dolores, pero también apoyando la lucha de los pueblos oprimidos de toda América Latina. Buenas tardes a los y las militantes estudiantiles, ambientales, feministas, que también están acá presentes. Un fuerte aplauso para todos ellos y ellas. Buenas tardes a los hermanos y hermanas de distintos credos que se hicieron presentes aquí a acompañar con sus oraciones esta justa lucha. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes a todos los movimientos populares, organizaciones sindicales y organizaciones libres del pueblo, artistas y todo el pueblo que hoy se congregó en una convocatoria de menos de 24 horas acá frente al predio del Estado Nacional que tiene usurpado la sociedad rural. No estamos acá solamente porque Luis Echeverre, mafioso, corrupto, un ministro de Agricultura de Macri que aplastó a los campesinos, a los chacareros y a los pequeños productores, sino porque es un usurpador profesional. Siguen libres y siguen usurpando el lugar, a pesar que el gobierno, a finales del mandato de Cristina Kirchner, revocó esa venta y sigue durmiendo en algún despacho judicial este lugar que debería ser de todo el pueblo argentino. Venimos acá a defender el proyecto Artigas. Y lo llamamos Artigas porque él fue uno de los que soñó con una patria grande donde la tierra fuera de quien la trabaja, en una patria que es la herencia común de los criollos, de los migrantes, de los pueblos originarios, y no el patrimonio de una minoría que siempre por la violencia, que siempre por la corrupción, se queda con todo y delinque impunemente frente a la genuflexión del Estado. Esa mujer vino a buscar en los movimientos populares el respaldo que el Poder Judicial y que el Estado nunca le había dado
para enfrentar a la familia más poderosa de Entre Ríos, la familia Echeverre. Dos policías y 2 civiles resultaron heridos a tiros a metros del acceso a la estación de tren San Martín del barrio porteño de Retiro, aparentemente cuando un hombre le quitó el arma reglamentaria a un policía de la ciudad, tras lo cual fue reducido de un tiro y detenido. DOC Buenos Aires desplegará hasta el 31 de octubre su 20ª edición con la presentación de 12 filmes, además de 4 retrospectivas y actividades especiales que se desarrollarán en forma online a través de la página del festival. Consultado por Telam, para el director artístico de la muestra Roger Cosá, hay un estado de ficción que vuelve difusa la frontera entre el cine de lo real y la ficción. Y agrega, hay un mundo que no es ficción, pero se comporta como ficción y no hace falta más que ir a la Casa Blanca para entender que allí hay un intérprete de una comedia payasesca. Un conjunto de películas que tratan de dar cuenta por dónde va, qué camino ha tomado en un tiempo determinado, en un segmento de tiempo acotado, que es el que puede ser entre 1 año a 1 año y medio, el cine que llamamos cine de lo real o cine de no ficción. Pero hoy estamos en un mundo donde el mundo que no es ficción se comporta como una ficción. No hace falta ir más lejos que a la Casa Blanca para entender que ahí vive un intérprete de una comedia payasesca. No creo que el cine tenga que estar obligado estrictamente a filmar películas sobre la pandemia. Viendo las películas que están programadas, ¿cuáles se sostienen en este tiempo? Viendo algunos de los films, damos un título, Pan Amargo, es una película que sigue siendo pertinente de ver en materia de lo real, porque se trata de esa lectura, retrato que hace Abbas Fadel respecto de la vida de los inmigrantes sirios que quedan en Líbano. Lo mismo sucede con una película que sí está en el doc y que no solamente es de este tiempo, sino que fue registrado en tiempos de pandemia, que es la película de apertura de Perrone. Pero los pibes de Perrone están en pandemia hace décadas, no tienen a dónde ir tampoco, no tienen modo de proyectar un horizonte. Hay una película que es fantástica, es la más controversial, la más aguerrida, que es un film de Go Joon-ho, y El triunfo de Sodoma es una película indomable, verdaderamente indomable, donde eso está muy presente. Lo que están son las retrospectivas. Philip Warnell, que es un cineasta inglés, con una gran motivación filosófica en sus películas, de la buena filosofía, la filosofía especulativa, y allí me parece que la importancia que ocupa el cuerpo, tanto el propio como el de los extraños, o encontrar lo extraño en el propio cuerpo. Marcelo Céspedes fue el productor, un gran productor y fundador del cine del DOC Buenos Aires. La pérdida del productor, más allá del amigo o la persona querida o el compañero de trabajo, es la pérdida de alguien que era uno de los grandes productores de la Argentina. Y el realizador Céspedes, el cineasta Céspedes, es alguien que merece ser visto y redescubierto. Tanto Buenos Aires Crónicas Villeras como lo es también por una tierra nuestra, son 2 películas de una actualidad insondable, puesto que la gran discusión aparentemente es dónde vivir hoy, ¿no? Y el tema de las apropiaciones, el tema de la gente sin techo, que es algo que no debería, no solamente no existir, no deberíamos ni siquiera, si hablamos de eso nos debería dar vergüenza. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a Daniel Herrero y Fernando Rodríguez Canedo de la Asociación de Fabricantes de Automotores y a los secretarios generales de la UOM, Antonio Caló, y de SMATA, Ricardo Pignanelli, para analizar los avances de la mesa del sector automotriz en el marco del acuerdo económico-social impulsado por el gobierno. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, visitó el municipio de la zona sur del conurbano bonaerense
que junto al intendente del partido, Gastón Granado, habilitaron una red de agua potable que beneficiará a más de 2.600 vecinos y firmaron un convenio para nuevas obras. Hoy es un gran día en el municipio de Ezeiza. Estamos en Alfonsín Storni inaugurando una red de agua potable para alrededor de 3.000 vecinas y vecinos de este barrio. Ya llevamos alrededor de 20.000 vecinos conectados. Es mucho más que llevar un caño, es llevar salud, es llevar educación, es llevar más tiempo libre para las mujeres, es llevar desarrollo local, es llevar desarrollo industrial a los municipios, es cuidar nuestro medio ambiente. Por eso es tan importante el trabajo que hace AISA con las intendentas, con los intendentes, con el presidente de la Nación, que nos acompaña, que nos apoya todos los días para que sigamos construyendo calidad de vida, que es dignidad para las bonaerenses y para los bonaerenses. Son obras que llegan, son obras que son realidad. Hoy abrimos canillas y salen agua. Estamos muy contentos por firmar convenios, por inaugurar obras. Sabemos que todavía falta. No tengo ninguna duda que en la gestión de Malena lo vamos a alcanzar. Y bueno, lo último que tenemos esto, que es una bendición para nosotros, porque el agua es algo primordial para la vida de cada uno, ¿no? La verdad que esto es algo hermoso para nosotros porque nunca pensamos que iba a llegar este momento de tener el agua. La verdad que me emociona porque yo pensé que nunca iba a llegar acá. Pero bueno, ahora estoy muy feliz por todo esto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, informó que el total de casos asciende a 531.014, con 16.802 fallecidos. Indicó que se observa una tendencia a la baja, influenciada por la llegada de la temporada estival, aunque advirtió que el COVID-19 sigue siendo un virus muy contagioso, aún en el verano. Este virus contagia mucho en el verano para ser un virus respiratorio. Contagia muchísimo más que cualquier otro virus respiratorio. Influenza, parainfluenza, rinovirus, sincicial respiratorio. Que son virus que generalmente desaparecen en contagios durante la primavera y el verano. O hay muy poquitos casos sobre el final de la primavera y en el verano prácticamente desaparecen. Este no, este es muy contagioso en el verano, pero no deja de comportarse como un virus respiratorio y es lo que estamos viendo claramente en Europa. En Europa tuvieron un pico enorme sobre el comienzo, final de su invierno, comienzo del verano. Prácticamente en Francia, si usted ve el pico, ya fue en plena primavera. Y luego se produjo un descenso bajo, muy abrupto, no solamente por las medidas de control que se tomaron, sino por que llegó el calor. Por supuesto, con medidas de prevención también. Pero si no, nos explica que tuvieron 6.000 casos por día, que no eran 6.000, eran 60.000, entre 8 y 10 veces más. Pasa que no medían, no tenían todavía las PCR para hacerlo, no se pudo adaptar rápidamente el problema. Y hoy volvieron esos números, 54.000 casos en Francia, por día, por día. Francia con 67 millones de habitantes, 57.000 casos, 54.000 casos por día está teniendo en los días pico, ¿no? Pero entre 30, 40, 50.000 casos. Es una enorme cantidad de casos. En Italia lo mismo, en España pasa lo mismo, en el hemisferio norte pasa lo mismo, Estados Unidos están creciendo todas las regiones, porque llegó el frío. Y esto también lo queremos recalcar permanentemente, porque cuando hacemos esas comparaciones, que parece una carrera, a ver quién tiene más, quién tiene menos, hay un montón de factores de distorsión. Entre ellos, que no se contaron en la primera ola, no se contaron los casos porque no había PCR para hacerlo, sobre todo en Europa, no se contaron. Entonces, cuando se comparan cantidad de casos, no se pueden comparar. Y segundo, porque a nosotros nos tomó todo el invierno de lleno, que como vemos es cuando más se contagia. Y ahora está bajando por ese motivo, entre otras cosas. Todas las medidas de prevención, todas las medidas que se tomaron, y en este momento se agrega la llegada del calorcito y un descenso natural de este virus, que vuelvo a insistir, sigue siendo muy contagioso aún en el calor. El Ministerio de Salud informó que se registró un promedio diario de 14.243 casos de coronavirus en los últimos 7 días, y que Córdoba superó a la provincia de Buenos Aires como la jurisdicción que acumula más pacientes con esta enfermedad
en unidades de terapia intensiva. 4.952 personas internadas en unidades de terapia intensiva como casos confirmados de COVID. El 33,8% de estas personas se encuentran en establecimientos de la provincia de Córdoba, el 31,5% en establecimientos de provincia de Buenos Aires y el 5,1% en Santa Fe. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 64,4%. Tenemos provincias como Neuquén con un porcentaje de ocupación del 93%, Río Negro el 91% y en Tucumán con el 84% de ocupación de camas de terapia intensiva. Estamos trabajando fuertemente con esta tendencia en descenso que tiene el AMBA, esta disminución del número de casos y este trabajo de sostener las actividades autorizadas en forma cuidada y con protocolos y con un monitoreo estricto. Y también vemos que en las provincias de Salta y de Jujuy se está observando un inicio del descenso del número de casos. En el resto de las provincias que habían iniciado un aumento y se generaron acciones, se está empezando a ver una desaceleración de ese aumento con una estabilidad que es alta y que tenemos que trabajar fuertemente para estabilizarla firmemente y empezar a ver el descenso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al cumplirse el pasado 24 de octubre el 75 aniversario de la creación de la institución internacional, hizo un llamamiento a un alto el fuego de alcance global para facilitar los esfuerzos de los países en combatir al enemigo común que es el coronavirus. We face colossal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. That's what the United Nations is all about. On this anniversary, I ask people everywhere to join together. The United Nations not only stands with you, the United Nations belongs to you and is you with the peoples. Together, let us uphold the enduring values of the United Nations Charter. Let us build on our advances across the decades. Let us realize our shared vision of a better world for all. On United Nations Day, I reinforce my appeal for a global ceasefire so we can devote all our energies to fighting COVID-19. And let us act together now to defeat the pandemic, to prevent climate catastrophe, uphold the equality of women and men, and pave the way for a safer, healthier, more just and sustainable world. We have the vision, we have the blueprint, we have the values of the Charter. Let us be inspired by today's display of culture to work together for a better future, and I wish everyone a happy United Nations Day. Autoconvocados, organizaciones políticas, sociales y gremiales rindieron homenaje al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 10 años de su muerte con una caravana de las 1000 flores en Plaza de Mayo y en otras actividades que se desarrollaron en varios puntos del país. Éramos una generación descreída nosotros, en el 2001, y lo que empezamos a ver del 2013 en adelante era la posibilidad de que un gobernante no le dé la espalda a la gente, sino que la exprese. Y empezó a construir el trabajo y empezó a recuperar la bandera, una bandera que nos parecía ajena, y empezó a estar en los actos patrios a favor de la gente. En mi caso fue volver a creer en la política, en la soberanía. Y bueno, vine en su momento con el más grande mío, que tenía 10 años, y hoy vengo con los dos porque quiero que sepan que hubo alguien que no se acordó de su pueblo cuando estuvo acá adentro. Un enorme sentimiento de agradecimiento principalmente a Néstor por todo lo que significó para nosotros, para la militancia y para el peronismo, haber sacado al peronismo del lugar donde lo dejó el menemato y poner a la política en el centro de la escena como herramienta fundamental para transformar la realidad de los pueblos. Para nosotros era muy importante la figura de Néstor y pudimos venir ese día y uno se reconocía en la gente, en la mirada del otro,
y eso tiene un valor impresionante. Los mejores años de mi vida, el mejor presidente de los 50 años, el mejor. De volver a creer en la política, de volver a creer en un país que se puede hacer con lo nuestro y con el esfuerzo de todos. La patria es el otro, no nos tenemos que olvidar de eso. Triste porque son 10 años que no tenemos a Néstor en cuerpo, pero lo tenemos en las convicciones y en las ideas y la bandera que dejó para que todo el resto de las generaciones la llevemos adelante, como lo hizo Perón, como lo hizo Evita, también lo hizo Néstor y lo está haciendo Cristina y Alberto. Significa que los argentinos siempre tenemos que tener memoria, siempre, 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 y más con un hombre que dejó su vida por todo. Me hizo participar más, me hizo involucrarme con el otro, ser solidario con el otro, me hizo sentir amor hacia el prójimo. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos. No se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Esto está más que claro. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. El gobierno británico asumió restricciones más duras y por 6 meses para frenar al coronavirus. Uruguay acaba de anunciar que cerrará sus fronteras durante esta temporada estival, con el claro perjuicio económico que ello le significa. Francia ha declarado el estado de emergencia y toque de queda, similar al camino que toma España. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, lo que en nuestro país está claramente a la vista, y criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión de COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar. No lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto que estamos cansados, que afrontamos todo tipo de dificultades, que hay quienes descaradamente sacan provecho de esta desgracia generalizada, pero ya lo superaremos. Ahora lo importante es cuidarnos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.